sí es una persecución, digamos, contra el pensamiento crítico, es una persecución contra la universidad pública, es una persecución contra la libertad de cátedra, y de pronto en algún momento sí, Miguel Ángel reúne esas características porque pues ha estudiado el conflicto, porque en sus clases pues es una persona que es abierta, digamos, para discutir esos temas. Entonces yo pienso que más allá de Miguel Ángel está el tema de la persecución al pensamiento crítico, a la libertad de cátedra, al pensamiento diferente, eso, y a la universidad pública. Yo pienso que la esencia fundamental de la universidad pública es el pluralismo, la posibilidad de expresar diferentes posturas. Entonces, en un momento en que dicen, no, pero es que este profesor es guerrillero, están criminalizando esta posibilidad de expresar esos puntos de vista. O se han recibido amenazas, tengo entendido, por ejemplo, Carlos Medina, que fue un estudioso, en su momento también fue amenazado por sus estudios, por sus escritos, ¿no? En el caso, por ejemplo, recuerdo de Eduardo Pizarro, en su momento, hace ya varios años, también fue víctima de un atentado. Y hay profesores, por ejemplo, acá que fueron asesinados, ¿no? El caso, por ejemplo, de Jesús Antonio Bejarano, que fue asesinado aquí dentro de la misma universidad. Entonces, yo creo que sí ha habido elementos. Lo que pasa es que de pronto las actitudes frente a estas situaciones han sido un poco diferentes y pues respetables también, ¿no? En el caso mío, yo denuncié seguimientos, yo sentí que me estaban siguiendo, que mi oficina fue violada la cerradura, fue consultado mi computador, fueron requisados mis libros. Yo sentí que me estaban presionando, pero en ningún momento, por ejemplo, yo pensé en dejar eso, ¿no? O dejar de participar, o dejar de denunciar lo que yo pensaba, ¿no? De expresar mi punto de vista. Entonces, sí ha habido muchas amenazas, pero esas amenazas han pasado como desapercibidas porque muchos académicos han querido que así sea, ¿no? De que no se les nombre de pronto que se tiene una amenaza salir del país o retirarse imprudentemente, ¿no? Sí, yo digo que fue accidental, porque podría ser cualquiera de nosotros, puede ser un estudiante de sociología, un profesor, cualquiera, que haya expresado en sus escritos o en sus intervenciones, en sus foros, un punto de vista crítico, fundamentalmente contra el Estado y contra la violación de derechos humanos, contra las políticas de seguridad democrática. Yo pienso que el hecho de que en algunos de los escritos míos y de análisis del conflicto yo haya criticado duramente la seguridad democrática, en un momento en que pues se exaltaba y se mostraba como la gran fórmula, en ese momento creo que ese tipo de escritos que circularon en varios países fue un punto de referencia. El hecho de yo encontrarme en México, el presidente Uribe estaba muy molesto y él prácticamente, como lo señaló él mismo, la misma persona que me hizo ese seguimiento, yo fui un trofeo para el presidente Uribe. Pues Uribe, en la evaluación de la seguridad democrática, señalaba, incluso lo planteé allí en mi proceso, un poco después de cumplir el año, hizo un balance de la seguridad democrática, cuando todavía había esa euforia de que la seguridad democrática, la salida, de que por la vía de la solución militar se iba a derrotar la insurgencia. Hoy ya hay una mirada crítica, pero en ese momento incluso muchos intelectuales, muchos académicos vieron con buenos ojos la política de seguridad democrática. Yo planteaba allí que la política de seguridad democrática era una estrategia de guerra, que eso iba a agravar más el conflicto colombiano, que eso iba a llevar a una violación de los derechos humanos e incluso decía a la judicialización de aquellas personas que no compartíamos esa perspectiva y que de pronto veíamos que en el país había un conflicto armado social que el mismo presidente se negó. Pero quiero aclarar que yo no fui la única persona. Hubo casos, que ustedes recuerdan, el sociólogo Alfredo Correa, que es también sociólogo, que fue uno de los fundadores de la Asociación de Sociología allá en la costa. Él hizo una investigación muy interesante sobre el desplazamiento, sobre el Plan Colombia, incluso denunció
una desviación de los dineros del Plan Colombia. A él dicen exactamente el mismo proceso mío, lo acusan de ser un ideólogo de las FARC, después se comprueba que fue un montaje organizado desde el mismo DAS, y cuando Noguera es detenido y empieza a conocerse toda esa realidad de los montajes, quedó estipulado eso, pero entonces en ese momento se le hace el proceso, sale inocente, y peor aún para él que después de un mes fue asesinado, ¿no? Entonces no fue el único caso. Miren, recuerden también a Molano. Sí, luego Molano estuvo también enfrentando un juicio penal, ¿no? Entonces, sí, de pronto en ese momento, por el despliegue que hicieron los medios de comunicación, aparecí muy visible porque se me presentó como un terrorista internacional, pero realmente no fue el único caso, y hay varios casos, incluso de personas que todavía hoy están en la cárcel, ¿no? Yo siempre he sido muy pluralista en mis ideas, como que a mí me parece que la universidad debe defenderse como un espacio, no solamente que de las ideas de izquierda, también si la derecha tiene puntos de vista, y siempre lo he dicho, pero que sean puntos de vista argumentados, para mí eso es valioso, porque eso enriquece mucho la discusión. Entonces yo creo que uno pudo ser Miguel Ángel, pero realmente no fue Miguel Ángel, fue judicializar a alguien que tenía unas ciertas características, un profesor universitario, un estudioso del conflicto, pero también un profesor que está vinculado a la universidad pública. Entonces, golpear a Miguel Ángel era golpear a la universidad pública. Básicamente mostrar cómo las universidades, según ellos, están infiltradas por guerrilleros que están reclutando estudiantes, ¿no? Pienso que en algún momento, cuando empieza a conocerse los nexos del Congreso, de políticos, de alcaldes, de gobernadores con los paramilitares, que son nexos comprobados, cuando empieza esta desmovilización y empiezan las versiones libres, y empiezan a documentar eso, bueno, como que alguien dice, bueno, estamos pues muy mal. Entonces, la mayoría del Congreso tiene vínculos con el paramilitarismo, muchos gobernantes fueron elegidos con el paramilitarismo, entonces tenemos que tapar esto de alguna manera, y aparece ahí la carta, que es, hablamos, así como hablamos de parapolítica, hablamos de FARC política, y entonces ¿a quién empiezan a involucrar? Pues a las personas que han tenido una postura crítica, que venían cuestionando la seguridad democrática, que es Wilson Borja, Carlos Lozano, que es un periodista de izquierda, está Liliana Ibando, que es una defensora de derechos humanos, Jaime Caicedo, que es un profesor universitario también, reconocido izquierdo, concejal. En fin, entonces, ¿quiénes son las personas que están ahí? Pues, personas que han tenido una actitud crítica, que han manifestado su punto de vista de oposición sobre todo en ese momento al régimen de Uribe, que fue el que inicia todo este proceso de FARC política. Pero lo que ha quedado claro, en todos estos procesos, Gloria Inés Ramírez, por ejemplo, salió absuelta, Wilson Borja, se han ido saliendo uno tras otro. Pues, yo no podría opinar porque no tengo mucho conocimiento, pero lo que uno ha escuchado a través de medios es que todas las pruebas parten del computador de Reyes, y es que definitivamente el computador de Reyes no es una prueba legal. Entonces queda claro que si es así, si se obra en justicia, estos procesos, incluyendo el de Piedad Corta, incluyendo también su investigación en la Procuraduría. No pueden judicializar a alguien dos veces, no pueden hacer dos investigaciones por el mismo delito. Yo creo que es algo que yo vi mucho en las entrevistas que tuve al principio en muchos medios. Hay como así, la Universidad Nacional, todos los que estudiamos o somos docentes de la universidad, somos, si no guerrilleros, somos simpatizantes de la guerrilla. Hay una estigmatización. Y cuando se es todavía más, por ejemplo, de ciencias humanas, y particularmente sociología, ese estigma pesa mucho. Entonces yo creo que hay una estigmatización que viene desde los años 60 contra las ciencias humanas, contra los sociólogos, porque como decía Bourdieu, muy bien dicho, la sociología lo que busca es descubrir esas verdades, correr ese velo y mostrar esas verdades que son incómodas. Entonces yo creo que esa visión crítica de que en un país donde la intolerancia, donde el autoritarismo ha sido como la marca,
cualquiera que exprese opiniones diferentes, ¿sí? Inmediatamente, bueno, pues es guerrillero, ¿sí? Es simpatizante de la guerrilla, ¿sí? No pueden decir una persona que tiene un pensamiento crítico, así uno haya criticado, por ejemplo, hechos mismos de la guerrilla, así uno mismo haya expresado claramente que no simpatiza con la lucha armada, pero el hecho de hacer una crítica al Estado ya inmediatamente es criminalizado, ¿no?